Muy buenos días, mi nombre es Inés Bado y pertenezco al Laboratorio de Resistencia a Antibióticos del Departamento de Bacteriología y Virología de la Facultad de Medicina. Y en este taller para el fortalecimiento de los planes piloto de vigilancia integrada les voy a hablar sobre las beta-lactamasa espectro extendido y carbapenemasas. Muy bien, comenzando con respecto a los distintos tipos de beta-lactamasas que encontramos. Bueno, justamente, ¿qué es una beta-lactamasa? Es una enzima que es capaz de hidrolizar los beta-lactámicos. Los beta-lactámicos es una familia de antibióticos que es muy grande, que justamente su mecanismo de acción es inhibir la síntesis del peptidoglicano. Es una familia de antibióticos que se utiliza muchísimo a nivel clínico humano y animal. Es de los antibióticos que son más seguros y tienen mayor espectro de acción. Justamente pueden subdividirse en 4 subfamilias, que son las penicilinas, que a su vez se subclasifican en aminopenicilinas, ureidopenicilinas, entre otros. Las cefalosporinas, que se dividen también en generaciones. Los monobactams y los carbapenems. Justamente las betalactamasas como enzimas, ¿sí? Se encuentran ampliamente distribuidas en la naturaleza. También se encuentran en bacterias que podemos encontrarlas colonizando o infectando animales, humanos, distribuidas en la naturaleza también, en el agua, en la tierra, por ejemplo. Hay distintas formas de clasificarlas según su espectro de acción, su perfil de hidrólisis, los inhibidores que actúan sobre ellas, el modo de expresión, si su expresión es constitutiva, si se están expresando todo el tiempo o es inducible, por lo cual ciertos antibióticos o ciertos componentes pueden inducir justamente su expresión. Podemos también clasificarlas según su localización genética, si se encuentran codificadas en el cromosoma o codificadas en plásmidos. Tal vez las clasificaciones más clásicas son la clasificación estructural de Ambler y Scott o la clasificación funcional de Bush, Jacobi y Medeiros. Justamente la clasificación estructural es una clasificación estructural y molecular, ¿sí? Donde podemos ver las betalactamasas clasificadas en 4 clases, ¿sí? Según sus motivos específicos y por diferentes perfiles de hidrólisis que tienen. Se encuentran las betalactamasas de clase A, C y D. En verdad esta clasificación estructural va de la A a la D, pero a su vez se subdividen en las serin betalactamasas, que son las betalactamasas de clase A, C y D, que son capaces de hidrolizar el betalactámico justamente mediante la formación de una estructura silenzima por unión del antibiótico con el grupo hidroxilo que se encuentra con la serina que se encuentra en el sitio activo de estas enzimas. Y por otro lado están las betalactamasas de clase B, que son metaloenzimas que justamente utilizan por lo menos 1 o 2 iones de zinc para facilitar la hidrólisis. Este ion de zinc justamente que se encuentra en el sitio activo de estas betalactamasas. Por otro lado tenemos la clasificación funcional, ¿sí? Que es una clasificación de las betalactamasas que es en base a similitudes de sus perfiles de hidrólisis de los sustratos y justamente sus diversos inhibidores. Justamente estas 2 clasificaciones son complementarias entre sí, no es una u otra, ¿sí? Se complementan muchísimo. Tal vez la más sencilla es la de Ambler, pero sin embargo definitivamente son complementarias y aquí tienen un resumen, por así decirlo, de los distintos perfiles de hidrólisis y los distintos inhibidores, pero vamos a ir hablando sobre cada una de ellas en particular. Muy bien, continuando con este vortex de betalactamasas o mundo de betalactamasas, la verdad que hay cientos de betalactamasas que varían muchísimo en los perfiles de hidrólisis, perfiles de inhibición, distribución a nivel mundial dentro de los bacilos gram negativos o cocos gram positivos, es muy diverso, ¿sí? De una manera muy esquemática. Tal vez podemos clasificar las betalactamasas en betalactamasa espectro ampliado, ¿sí? Que justamente son las betalactamasas que tienen menor espectro y actúan sobre penicilina, cefalosporina de primera generación y son inhibibles por distintos inhibidores de betalactamasas como ser el ácido clavulánico, el subactam y tazobactam, que son inhibidores de betalactamasas muy clásicos. Tal vez los ejemplos
más frecuentes que encontramos descritos como blea son TEM1 y SHB1, que justamente tal vez Escherichia coli frecuentemente encontramos TEM1, así como en Klebsiella pneumoniae encontramos frecuentemente SHB1. Justamente tal vez la hiperexpresión de algunas de estas blea pueden llegar a alterar o hidrolizar algunas cefalosporinas de mayor generación o tolerar ciertas concentraciones inhibidores de beta-lactamasas, pero justamente, como les decía anteriormente, varía muchísimo en su expresión y justamente a estas particularidades hay que estar atentos al momento de interpretar un antibiograma. Aumentando un poco más el espectro de hidrólisis, encontramos las beta-lactamasas espectro extendido, ¿sí? Que ya actúan sobre penicilinas y cefalosporinas de primera a cuarta generación y Aztreonam. Luego también encontramos las beta-lactamasas de tipo AMC, ¿sí? Que también actúan sobre cefalosporinas de primera a tercera generación. Y por último, las beta-lactamasas de mayor espectro de hidrólisis son las carbapenemasas que actúan sobre los carbapenems. Que justamente hidrolizan los betalactámicos anteriores, pero vamos a ver luego ciertas particularidades de algunas carbapenemasas y vamos a entrar en detalle en cada una de ellas. Muy bien, continuando con las beta-lactamasas espectro extendido, tenemos de clase A y clase D. En el caso de las de clase A, pertenecen al grupo 2BE, tienen un perfil de hidrólisis que actúan sobre penicilinas, cefalosporinas de primera a cuarta generación y Aztreonam. Son muy diversas molecularmente, por lo cual podemos encontrar algunas que actúan mejor sobre ceftazidime y otras mejor sobre ceftriaxona, otras de manera indistintivamente sobre ambas. Luego, dentro de los beta-lactámicos activos, encontramos los carbapenems, las cefamicinas como el cefoxitin y el cefidrocol. Dentro de los inhibidores activos se encuentran los más clásicos como el ácido clavulánico, sulbactam, tazobactam y algunos nuevos como el avibactam, relebactam y baobartam. Su detección en laboratorio puede ser mediante la realización de un test de sinergia, como es lo que se visualiza en esta imagen, donde en el centro se coloca un beta-lactámico asociado a un inhibidor de una beta-lactamasa, como ser amoxicilina junto a ácido clavulánico, y en los costados colocamos cefalosporinas de tercera generación, como cefotaxime o ceftriaxona, ceftazidime y cefepime, el cual es una cefalosporina de cuarta generación. Este antibiótico es muy útil, sobre todo para detectar BLE en microorganismos que son productores naturalmente de beta-lactamasas de clase C. Lo que se puede ver, sí, en los sitios donde no se encuentra el ácido clavulánico, además en los extremos, vemos cómo actúa la BLE, sí, dando halos de inhibición muy pequeños para estos antibióticos. Sin embargo, en la zona donde difunde radialmente el ácido clavulánico, vemos que justamente un aumento del halo de inhibición, dado que la beta-lactamasa, el inhibidor de la beta-lactamasa inhibe la enzima, ¿sí? Por lo cual el antibiótico retoma su actividad, vuelve a tener efecto sobre este microorganismo y esto lo evidenciamos fenotípicamente mediante un aumento de los halos de inhibición. Y continuando, tenemos dentro de las principales BLE, se encuentran aquellas que son derivadas de BLEA, de espectro ampliado, que son TEM10, SHB5, ¿sí? Justamente en las BLEA que antes mencionamos ocurren mutaciones puntuales con cambios aminoácidos que llevan a aumentar el espectro de hidrólisis, ¿sí? Entonces pasan de tener solo actividad sobre cefalosporina de primera generación a tener actividad sobre segunda, tercera, ¿sí? A veces tiene un costo asociado que justamente estas BLE, derivadas BLEA, tal vez no actúan de mejor manera sobre la cefalosporina de primera generación, pero sin embargo aumentaron su perfil de hidrólisis. Y tenemos otras que son nacidas BLE, por así decirlo, que ya en el momento que se describen, ya se describen como beta-lactamasa espectro extendido, como son CTXM, BEL1, PER y BEP. Bueno, dentro de las BLE de clase D encontramos que pertenecen al grupo 2DE. Su perfil de hidrólisis corresponde a cloxacilina, oxacilina y cefalosporinas de tercera y cuarta generación. Los beta-lactámicos activos sobre ellas son carbapenems y cefedrocol. Los inhibidores clásicos de beta-lactamasas, como son el tazobactam, sulbactam y ácido clavulánico, no inhiben este tipo de beta-lactamasas, pero sí nuevos como el avibactam.
Su detección en laboratorio es compleja justamente por la dificultad de ser inhibidas por los inhibidores clásicos, usualmente no se realiza, y tal vez las beta-lactamasas de clase D, que más nos interesa en laboratorio poder identificar, son las de las que tienen un perfil de carbapenemasa, los cuales vamos a hablar luego. Entonces tal vez las de clase D, que son BLE, quedan un poco relegadas debido a esto. Y bueno, y dentro de las principales OXA que encontramos, ¿sí? Sobre todo OXA 11, ¿sí? OXA 15, ¿sí? La mayoría derivadas de OXA 10. Aquí les muestro los principales grupos de BLE de importancia clínica, ya sea por su frecuencia o por su espectro de acción. Tenemos las BLE de tipo SHB, como les mencionaba anteriormente, que son derivadas de las BLEA, lo cual un particular cambio aminosídico de una glicina, una serina o una lisina lleva a aumentar su espectro de hidrólisis y pasa de una BLEA a una BLE. Las más características son SHB5, SHB12, que se encuentran tanto en enterobacterias como en bacilos gram negativos no fermentadores. Luego tenemos las de tipo TEM, que también son derivadas de BLEA. En el caso de TEM2 deriva de TEM3 deriva de TEM2 y TEM12 deriva de TEM1, que es el clásico ejemplo de cómo la presión de selección que ocurrió sobre un microorganismo que era productor de TEM1, que causaba infecciones en una unidad neonatal, el cual se trataba con ceftazidime, ¿sí? Y se dio una presión de selección que llevó justamente al surgimiento de TEM12. Hay una gran variedad de TEM, son muy variadas, tal vez dentro de las que son de tipo BLE. Luego tenemos las BLE de tipo PER, que tienen 16 variedades. PER1 y PER2 son las más frecuentes. Principalmente encontramos a PER1 con pseudomonas aeruginosas. También se pueden encontrar en algunas enterobacterias, pero ya es un poco más raro. La asociación con pseudomonas aeruginosas es muy fuerte. Inclusive también se encuentra asociado a brotes de infecciones por este microorganismo junto con carbapenemasas del tipo BIM. Y por otro lado también tenemos a PER2, que en este caso, si bien se puede encontrar en bacilos gram negativos no fermentadores, se encuentran más frecuentemente sobre enterobacterias si lo comparamos. Ambas tienen un muy buen perfil de hidrólisis sobre cefalosporinas de primera a tercera generación. Sin embargo, PER1 ya no tiene muy buen perfil de hidrólisis sobre oxacilina si lo comparamos con PER2. Son inhibidas por inhibidores de beta-lactamasas, sin embargo su inhibición es muy variable. Si bien son inhibidas por avibactam, lo son de menor manera si lo comparamos como es el avibactam versus la inhibición a otros tipos de BLE. También se encuentran BLE que son de tipo BEV, ¿sí? Que se describió en Vietnam. Tiene un perfil de hidrólisis muy similar a PER1 y a PER2. Tal vez tienen un mejor perfil de hidrólisis sobre ceftazidime y astronam versus cefotaxime, y lo podemos encontrar en distintos tipos de microorganismos. Tal vez sobre todo más en enterobacterias, en Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae si lo comparamos con otros. Luego tenemos las enzimas de tipo GES, las cuales dentro de las BLE que son menos frecuentes, la GES es de las que más frecuentes, por así decirlo, dentro de este grupo, que son de BLEs un poco más raras. Se encuentran tanto en bacilos gram negativos no fermentadores como en enterobacterias. Dos mutaciones puntuales en la GES que son BLE le bastan para hacer una GES con perfil carbapenemasa. Tiene un muy buen perfil de hidrólisis, muy similar tal vez a lo que es BEV, ¿sí? Tal vez no tanto sobre el astronam, pero tiene muy buen perfil de hidrólisis sobre penicilinas y cefalosporinas. Son inhibidas por los inhibidores clásicos, el ácido clavulán y el tazobactam, y también avibactam, los más nuevos. No así, la combinación ceftalozano-tazobactam es muy eficiente en este tipo de enzimas. Tal vez otro tipo de enzimas o BLE que son un poco más raras son las de BEL, ¿sí? Que se encontró en Bélgica, hidroliza preferentemente ceftazidime
y Astronom en comparación con cefotaxime. Luego la TLA, que es muy similar a Bell. CFO, que se ha encontrado en Serrate, es de expresión inducible, y así como Oxy, ¿sí? Que se encuentra codificado en un cromosoma y fue descrita en Klebsiella oxytocap. Pero como ven, hay una gran variedad molecularmente de beta-lactamasa espectro extendido con distintos perfiles de hidrólisis y distintas ubicaciones según el microorganismo, si sean entre bacterias o no fermentadores, es muy variado. Una de las BLE de mayor importancia clínica son las del tipo CTXM, las cuales tienen un mayor perfil de hidrólisis sobre el cefotaxime o ceftriaxona versus el ceftazidime, como podemos observar en este test de sinergia, que es positivo para un microorganismo portador de CTXM. Podemos ver cómo el halo de inhibición para cefotaxime es muchísimo menor si lo comparamos con el de ceftazidime, por lo cual se dice que son cefotaximasas. Obviamente hay excepciones, como en el caso de CTXM27, la cual tiene una mejor hidrólisis sobre el ceftazidime si lo comparamos con el resto de las CTXM. También hidrolizan de manera muy eficientemente Astronom, también cefepime, se pueden asociar a otro tipo de beta-lactamasa espectro extendido o cefalosporinasas de tipo AMC. Justamente estas enzimas, su distribución geográfica ha aumentado muchísimo en los últimos años, lo que se ha visto un cambio en el patrón de las frecuencias de BLE que se aíslan. Si bien inicialmente nos encontrábamos con BLE más del tipo de TEM o CHB, este tipo de BLE ¿sí? Las han sustituido enormemente, sobre todo por su presencia en plásmidos conjugativos. Muchas de estas CTXMs derivan su origen, se postula su origen de microorganismos ambientales, así Klebsiella georgiana o ascorbata, así donde pequeñas modificaciones dieron lugar a estas CTXM. Sin embargo, hay algunas, por ejemplo CTXM3, donde se postula una evolución independiente, dado que se observó su surgimiento en dos sitios geográficos totalmente diferentes. Muy bien, los podemos encontrar en distintos tipos de microorganismos, sobre todo enterobacterias, si los comparamos con bacilos gram negativos no fermentadores, sobre todo Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae o Salmonella. Pueden causar justamente brotes, se ha observado sobre todo brotes asociados a aislamientos de Salmonella entérica, Cerobarti fimurium, tanto en hospitales, a nivel comunitario o a nivel ambiental. Su distribución es muy diversa. Se han se clasifican en 5 grupos, que los grupos son el grupo 1, donde CTXM 15, seguido de CTXM3 o CTXM1 son los más frecuentes. Luego las CTXM del grupo 2, donde la principal CTXM representativa de este grupo es CTXM2. Luego CTXM del grupo 8, que es con un único miembro. Luego tenemos CTXM del grupo 9, representados sobre todo por grupo 9 o CTXM14. Y luego CTXM del grupo 25, donde CTXM 25 y 26 son los más frecuentes. Justamente como les mencionaba antes, su presencia en plásmidos conjugativos ha contribuido muchísimo a su distribución geográfica y en distintos microorganismos, pero también se asocian a distintas secuencias de inserción o integrones de clase 1 que son complejos, y eso justamente suma o ayuda a que justamente convivan con otros mecanismos de resistencias a antibióticos totalmente diferentes. Si vemos un poco la progresión de cómo han ido surgiendo o se han ido descrito beta-lactamasas a lo largo de los años, podemos ver cómo inicialmente, a principios de cerca de los 90, principio de la década de los 2000, ¿sí? TEM y SHB eran muy frecuentes, y hoy en día esto ha cambiado muchísimo, donde CTXM es una de las más importantes descritas en este momento.
Continuando con otro tipo de cefalosporinasas, nos encontramos con las betalactamasas de tipo C, las cuales se encuentran codificadas a nivel cromosómico o a nivel plasmídico. Estas últimas son las que dan mayores dolores de cabeza. A nivel cromosómico los encontramos en enterobacterias como Citrobacter freundum, Enterobacter cloaca, Serratia marcescens, también en Pseudomonas aeruginosas. En este tipo de microorganismos los niveles de expresión son muy bajos, ¿sí? Por lo cual pueden ser inducibles, ¿sí? Frente a determinados compuestos que son inductores, como ser la amoxicilina, ampicilina, imipenem y ácido clavulánico, y en esos casos comenzamos a observar resistencia. Mientras que en otros microorganismos como Acinetobacter baumannii o Escherichia coli, que también presentan AMC, estos dos microorganismos carecen de todo el mecanismo regulador que lleva a su expresión, por lo cual no observamos resistencia en estos casos en particular. Su perfil de hidrólisis compromete lo que son cefalosporinas de primera, segunda y tercera generación y cefamicinas como el cefoxitin. Los betalactámicos activos son carbapenems y cefalosporinas de cuarta generación, como ser el cefepime. En este contexto se definen tres situaciones diferentes. Si nosotros aquí tenemos la membrana externa, la membrana citoplasmática, el espacio periplásmico, donde ocurre la síntesis de peptidoglicano, y el espacio citoplasmático. Los componentes del peptidoglicano son reciclados, entran a través de una permeasa y luego son modificados por una enzima que se llama AMD y se sintetiza lo que es UDP Murnag pentapéptido, el cual justamente lleva a la inhibición de este componente que es regulatorio, el cual lleva a la producción de AMC. Al encontrarse inhibido, este tipo de enzima no se sintetiza. Sin embargo, frente a antibióticos inductores, como son el cefoxitin, por ejemplo, ocurre una acumulación, justamente esta vía se ve interrumpida y entonces se ve una acumulación de la síntesis de Murnag tripéptidos, ¿sí? Los cuales justamente se unen a esta molécula de AMPR, se da un cambio conformacional, lo cual lleva a la expresión de las cefalosporinasas. Justamente esto lleva a un fenotipo de resistencia a la ampicilina, a la amoxicilina ceoclavulánico, cefasolina y cefoxitin. Sin embargo, en otras situaciones puede haber mutaciones en el caso de AMD o AMPR que llevan a una hiperexpresión de estas enzimas, se da una acumulación nuevamente de Murnag tripéptidos y justamente este fenotipo lleva a la resistencia de ampicilina, amoxicilina ceoclavulánico a los antes mencionados y sumamos cefalosporinas de tercera generación y al piperacilina tazobactam. Estas enzimas son inhibibles por cloxacilina, el ácido borónico y avibactam, no así por los inhibidores clásicos de betalactamasas como el tazobactam, el ácido clavulánico, sulbactam. Su detección en el laboratorio es muy similar a los test de sinergia de BLE. En vez de ácido clavulánico utilizamos ácido borónico, también podría ser cloxacilina, y en los extremos cefalosporinas de tercera generación, ceftazidime y ceftriaxona, los cuales también se ve un aumento del halo de inhibición que generalmente es característico de tener más de una forma en huevo. No olvidar que no solo son de ubicación cromosómica, sino que también se pueden encontrar en plásmidos, tal vez a destacar CMI, que los cuales tienen generalmente un alto número de copias cuando se encuentra frecuente, y son derivadas también de AMC que se encuentran a nivel cromosómico de Citrobacter freundi. También tenemos ACT o MIR, ¿sí? Que son procedentes de Enterobacter, o Morganella morgani en el caso de DHA. A modo de resumen, ya que presentan varias similitudes y algunas discrepancias muy sutiles en el caso de las betalactamasas espectro extendido y betalactamasas del tipo AMC, recordar que las BLE actúan sobre penicilinas y cefalosporinas de primera hasta cuarta generación, dependiendo también el tipo de molecular de betalactamasa que estemos hablando, el tipo de BLE. En cambio, las AMC actúan sobre penicilinas y cefalosporinas de primera a tercera generación, no afectando las
las cefalosporinas de cuarta generación. Siempre es útil en un antibiograma o en el momento que estamos viendo un estudio de susceptibilidad de un microorganismo para diferenciar estos dos, sobre todo la sensibilidad frente al cefoxitin y al cefepime. Las BLE son sensibles a las cefamicinas, al FOX, ¿sí? Al cefoxitin, pero presentan una variable resistente al cefepime. En cambio, las AMC son siempre resistentes al cefoxitin y siempre son sensibles al cefepime. Para su inhibición, las BLE tienen una gran variedad de inhibidores beta-lactamasa que se pueden utilizar: el ácido clavulánico, sulbactam, tazobactam, avibactam, relebactam, valbartam. Sin embargo, en el caso de las AMC tenemos el ácido borónico, la cloxacilina y el avibactam. Con respecto a los entornos genéticos y la diseminación, estos mecanismos de resistencia pueden ubicarse en integrones que a su vez se incorporan en transposones o en plásmidos, y entonces son fácilmente movilizables entre plásmidos y cromosomas o entre plásmidos. Asimismo, estos plásmidos pueden ser transferidos de una bacteria a la otra. Estos elementos genéticos móviles contribuyen muchísimo a lo que es la diseminación de distintos mecanismos de resistencia lo cual justifica también su gran distribución. ¿Sí? Tal vez encontramos una fuerte asociación entre las enzimas del tipo CTXM con integrones de clase 1 o SHB también asociado a secuencias de inserción IS26 o CTXM y SCP1 o a distintos tipos de transposones. Inclusive en los plásmidos existe una fuerte asociación entre determinados mecanismos de resistencia, determinadas BLE, a encontrarse en determinados plásmidos que pertenecen a grupos de incompatibilidad específicos. ¿Sí? INCA-C es un grupo de incompatibilidad que es en donde se encuentra una gran variedad de beta-lactamasa, sobre todo de tipo BLE. Continuando, como les mencionaba, ¿sí? CTXM se encuentra frecuentemente en integrones de clase 1, sobre todo aquellos que son complejos, dado que posterior al QAC-SUL se encuentra una ISSR1, la cual codifica lo que es una transposasa, en la cual posteriormente, corriente arriba, se encuentra una CTXM2, o también se han encontrado CTXM de grupo 9. ¿Sí? También asociado acá, como pueden ver, CTXM15 a secuencia de inserción y SCP1. ¿Sí? Acá sí lo desglosamos un poco más en base a los distintos grupos de CTXM. Podemos ver cómo se asocian a una transposasa o a una secuencia de inserción específica, dependiendo el tipo de BLE que estemos hablando. Muy bien, en esta gráfica se ve el aumento de enterobacterias del 2012 al 2017 en Estados Unidos, de enterobacterias productoras de BLE en infecciones nosocomiales. Obviamente esto se observa a nivel mundial. Inclusive las enterobacterias resistentes a cefalosporina de tercera generación son consideradas una amenaza, dado su rápido aumento que ha tenido en los últimos años. Siempre recordar que su aislamiento puede ser a partir de infecciones comunitarias, nosocomiales o post-nosocomiales, por así decirlo, post-internación o en internaciones en lugares de internaciones prolongadas, y como asilos, por ejemplo. En este mapa se observa la distribución de distintas BLE, principalmente CTXM, SHB y TEM, en aislamientos de Klebsiella pneumoniae y Escherichia coli. Justamente en estos dos microorganismos es donde se ha observado los mayores niveles de resistencia, las mayores tasas de producción. Ha sido constante en estos microorganismos. Sobre todo también es que vienen acompañados de resistencia transferible a fluoroquinolonas. Tal es el caso de clones exitosos como son ST131 y Escherichia coli, que son portadores de STXM15, y además de QNRB1, que es un mecanismo de resistencia a fluoroquinolonas. Esto también se asocia a brotes, más allá de que su diseminación sea mundial. También puede ser focalizada, produciendo brotes o pandemias de determinados clones o fenotipos específicos.
Si vemos particularmente según las distintas zonas geográficas, en Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, las distintas distribuciones de BLE presentes, siempre destaca CTXM, como habíamos mencionado anteriormente, sobre todo el grupo 1 y grupo 9. En Estados Unidos, en Latinoamérica y en Asia-Pacífico también, ¿sí? Particularmente en Latinoamérica, hubo un momento que tuvimos muchísimo CTXM2, ¿sí? Y luego hubo un cambio radical a CTXM15, pero este cambio también, esta tendencia a la CTXM15, sobre todo asociado a estos clones ST131, fue lo que hizo o colaboró muchísimo en la distribución de este tipo de beta-lactamasas. Luego, continuando, tenemos otro tipo de beta-lactamasas que son las carbapenemasas, que son aquellas beta-lactamasas que son de mayor espectro. Bueno, nuevamente las carbapenemasas también podemos dividirlas en dos familias según su mecanismo hidrolítico de su sitio activo. Por un lado tenemos las carbapenemasas inhibibles por ETA, que son las metalo o beta-lactamasas, y aquellas que poseen, justamente porque poseen un átomo de zinc en su sitio activo, y luego aquellas que no son inhibibles por ETA, que tienen un grupo serina en su sitio activo, como las de clase A y clase D. Justamente estas tres carbapenemasas son las más importantes, KPC, NDM y OXA48, tiene una gran importancia epidemiológica y clínica. Justamente la producción de carbapenemasas da lugar a niveles de resistencia que son relevantes, ¿sí?, a los carbapenem. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay algunos que pueden tener una susceptibilidad reducida, pero no llegan a ser considerados sensibles. Justamente la detección de estos microorganismos, sobre todo a nivel intrahospitalario, lleva a lo que es una alerta del Comité de Control de Infecciones, ¿sí? Hay que, en algunos casos hay que hacer aislamientos del paciente, hay que obviamente cambiar la terapéutica, es todo un régimen alrededor de la detección frente a estos mecanismos de resistencia. Bueno, continuando con las carbapenemasas de clase A, bueno, aquí tenemos un esquema donde aparece su grupo funcional, las principales carbapenemasas escritas dentro de este grupo, sus perfiles de hidrólisis de cada una de ellas y los agentes inhibidores de dichas enzimas. Tal vez a destacar, ¿sí?, dentro de este grupo KPC es la carbapenemasa más importante. Justamente presenta resistencia a casi todos los carbapenems. En algunas variantes puede bajar un poco, pero si lo vemos asociados a la expresión de bombas de flujo o disminución en la expresión de porinas, la cima de los carbapenems obviamente aumenta. KPC usualmente se asocia a plásmidos conjugativos o a transposones, por lo cual muchas veces viene acompañado de resistencia a otro tipo de antibióticos totalmente diferentes, que pueden ser aminoglucósidos, fluoroquinolona, trimethoprim sulfa, metoxazol. También lo vemos descrito sobre todo en enterobacterias, Enterobacter, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, pero también en algunos no fermentadores como Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii. Tal vez es un poco más raro, pero sin embargo hay casos. Tiene una gran homología con otra carbapenemasa de clase A que es SME, que tal vez es un poco más rara, pero presentan cierta similitud. Otra carbapenemasa también de clase A es IMI, que es una beta-lactamasa que hidroliza imipenem. Tiene una muy buena perfil de resistencia a imipenem, tal vez no tanto para ertapenem, ¿sí?, que tal vez presenta generalmente una resistencia que es intermedia y muchas veces se encuentra a nivel cromosómico, por lo cual clínicamente tal vez puede ser un poco irrelevante dependiendo la situación, obviamente. Por otro lado tenemos GES, ¿sí?, que también se ha descrito muchísimo en Europa, en África, en Sudamérica, principalmente en Pseudomonas aeruginosas, pero también en Klebsiella pneumoniae o Enterobacter cloacae. Y si bien se puede encontrar aislamientos aislados, por así decirlos, se ha asociado muchísimo a lo que es producción de brotes.
Y por otro lado, tal vez tenemos algunas carbapenemasas un poco más raras, sí, que es NMCA, sí, que puede estar codificada en el cromosoma, algunas SFC, que es sobre todo en ambiente, sí, pero sin embargo su descripción se encuentra. SME, por ejemplo, se encuentra Serratia marcescens y es de distribución o encuentro esporádico en Estados Unidos, pero sin embargo todas tienen un perfil de carbapenemasa claramente. Una manera de poder detectar estas enzimas en el laboratorio puede ser mediante un test de sinergia similar al que se demostró antes con la detección de beta-lactamasa espectro extendido. Sin embargo, en esta ocasión estamos buscando una carbapenemasa de clase A, por lo cual el agente inhibidor en este sentido va a ser el ácido borónico, ¿sí? Y en ambos costados va a ser meropenem e imipenem, donde obviamente se puede ver un halo muy reducido, ¿sí? En los lados opuestos a donde difunde el inhibidor de beta-lactamasa y en el lugar donde convive, por así decirlo, el inhibidor de la beta-lactamasa con el antibiótico, vemos justamente un aumento del halo de inhibición, ya que el antibiótico vuelve a retomar su actividad. Muy bien, en el caso de las carbapenemasas de clase B, pertenecen al grupo funcional 3. Aquí se describen las principales metalo-beta carbapenemasas, los distintos perfiles de hidrólisis. En este caso, la inhibición se debe a Alecta o al ácido dipicolínico, pero no al ácido borónico o al ibabictam. En el caso de, justamente, inicialmente estas carbapenemasas fueron descritas a nivel cromosómico, por lo cual no presentaron inicialmente una relevancia clínica, ¿sí? Hay tres tipos de metalo-beta-lactamasas que pertenecen a distintas subclases, B1, B2, B3. Hidrolizan muy bien las carbapenems, las cefalosporinas, no así el astreonam, lo cual es muy útil al momento de poder identificarlas a nivel del laboratorio. Em, Justamente muy frecuentemente se asocian a lo que son integrones, plásmidos y transposones. Muchas de ellas son ambientales o se encuentran en microorganismos oportunistas como Aeromonas, Bacillus o Shewwanella, ¿sí? Que son productores de este tipo de carbapenemasas, pero no preocupan a nivel clínico inicialmente, salvo en algunos casos particulares que pueda haber metalo-beta-lactamasas cromosómicas, como en el caso de Stenotrophomonas maltophilia, la cual se asocia a infecciones nosocomiales, que ya de por sí tiene un bagaje de resistencia que lleva encima, es naturalmente resistente a muchos antibióticos, ¿sí? Lo cual deja pocas opciones terapéuticas. En estos casos, una carbapenemasa cromosómica obviamente es muy importante, es relevante. Por otro lado, ya de las beta-lactamasas que ya son plasmídicas de este grupo, NDM es claramente la más importante. Surgió como un boom, hubo una rápida dispersión a nivel mundial, ¿sí? Una vez que surgió, se dispersó rápidamente. Tiene una muy buena hidrólisis de carbapenem si lo comparamos con otras carbapenemasas de este grupo como lo son BIM. ¿Sí? Por otro lado están las que son las IMP, que tienen muy buen perfil de hidrólisis en cefalosporinas e imipenem, que generalmente se encuentran en no fermentadores y asociados a los que son integrones de clase 1. Por otro lado, como les mencionaba, las BIM, ¿sí? Tal vez son las de segunda importancia, por así decirlo. Se encuentran en varios países y sobre todo es muy frecuente la asociación de BIM que se encuentre presente en pseudomonas aeruginosas e en integrones de clase 1. Por otro lado tenemos las que son SPM, que se ha descrito en San Pablo y ha sido muy localizada su detección, al igual que la HIM, ¿sí? Ha habido casos en otros países, ¿sí? Pero generalmente son aislamientos muy localizados geográficamente, ¿sí? Que se pueden asociar también a secuencias de inserción, ¿sí? En el caso de SPM está más restringido a Brasil o en Sudamérica. Como ven, hay algunas carbapenemasas que como que explotaron cuando surgieron pandemias, se distribuyeron rápidamente. Sin embargo, hay otras que se mantuvieron más localizadas, por así decirlos. No hay duda que muchas de ellas producen brotes a nivel
hospitalario, ¿sí? No solo también se describen a nivel de comunidad, a nivel de en animales, a nivel ambiental. En el caso de describirlas a nivel de laboratorio, un test que es muy rápido puede ser un test de sinergia utilizando ETA, ¿sí? Como agente inhibidor de las beta-lactamasas y utilizando imipenem y meropenem en ambos lados. ¿Sí? Justamente también se ve un nuevo aumento de los salos de inhibición como en casos anteriores. Muy bien, en el caso de las carbapenemasas de clase D, estas presentan una gran variedad, principalmente son cromosómicas, presentes en Acinetobacter baumannii, sin embargo en muchas de ellas también se encuentran codificadas en plásmidos y obviamente en algunas enterobacterias, poseen una gran distribución, tal vez destacar algunas como puede ser OXA23, los cuales tiene mejor perfil de hidrólisis para imipenem versus meropenem o ertapenem, que es muy frecuentemente encontrado en Acinetobacter baumannii, OXA24, la cual inicialmente se encontraba en cromosomas, pero también se describen elementos genéticos móviles, muy frecuente en bacilos gram negativos no fermentadores, también en aislamientos de ganado o mascotas, OXA 58 también en Acinetobacter, que tiene buen perfil de hidrólisis para penicilinas, oxacilinas e imipenem, y tal vez no tanto para cefalosporinas de tercera generación, y se asocia muchísimo a lo que son secuencias de inserción como es ABA3, que son raros para encontrarlos, sobre todo lo que son enterobacteriales, pero muchas de estas oxas también en lo que es el género Acinetobacter, muchísimo en los que son aislamientos que son ambientales o de aguas residuales de hospitales, por ejemplo, o aguas costeras que se pueden encontrar. OXA 143 también presenta una gran relevancia, tiene una muy buena actividad sobre penicilinas, oxacilinas e imipenem, pero no tanto así sobre cefalosporinas. Tal vez la OXA que es más importante actualmente es la OXA 48, que se presenta muchísimo en enterobacterias. Si bien se ven en bacilos gram negativos, en enterobacterias se presenta, es muy característico encontrar, cuando se encuentra OXA 48, encontrarla en enterobacterias. Este tipo de enzima tiene una muy buena, tiene una actividad hidrolítica más bien de bajo nivel contra los carbapenems, tal vez tiene mejor actividad sobre imipenem si lo comparamos con meropenem, pero justamente tiene una actividad muy débil sobre la cefalosporina de espectro extendido, ¿sí? No hidroliza significativamente bien el ceftazidime o el cefepime. Obviamente que si pensamos que se encuentra este mecanismo de resistencia, sobre todo en enterobacterias, también tenemos que pensar que muchas de estas enterobacterias son productoras de BLE o beta-lactamasa del tipo AMC, entonces por lo cual ahí se estaría complementando la resistencia a lo que puede ser Astroenam o cefepime. Muy bien, continuando con la diseminación de este tipo de mecanismo de resistencia, en el caso de KPC, tal vez lo más importante a destacar es justamente su presencia en secuenciotipos que son clones exitosos de alto riesgo, que tienen una gran capacidad de diseminación, como puede ser ST258. Si bien también este mecanismo de resistencia se asocia fuertemente a lo que son su ubicación en plásmidos y transposones, sobre todo lo que es el TN4401, que permite justamente un salto entre diversos tipos de plásmidos, una asociación con determinantes de resistencia a otro tipo de antibióticos, sobre todo lo que son aminoglucósidos, tetraciclinas, quinolonas y trimetoprim. En este mapa justamente pueden visualizar lo que es cómo se distribuye KPC, ¿sí? En ciertas zonas, en algunos que son endémicos, en otros casos sus descripciones son esporádicas, pero obviamente esto ha ido aumentando en los últimos años. En el caso de metalocarbapenemasa, ¿sí? Su ubicación característica es a través de plásmido, transposones, integrones, principalmente lo que son integrones de
clase 1, como pueden visualizar acá, ¿sí? Sobre todo lo que es la presencia de BIM formando parte de los genes cassette de los integrones de clase 1. Luego en el caso de NDM, sobre todo asociado a lo que son secuencias de inserción, que a su vez están insertos dentro de transposones, ¿sí? También se encuentran en clones exitosos de Klebsiella pneumoniae como ST11, 147 o en Escherichia coli 131, como ya los mencionamos antes, ST101. Y por otro lado, en este mapa también se muestra justamente los aislamientos de NDM en zonas endémicas y en zonas como ha sido su aislamiento de manera esporádica. En el caso de OXA 48, sí, se asocia mucho a lo que son plásmidos que pertenecen a los grupos de incompatibilidad INC-LM, ¿sí? El cual ha sido el principal responsable de su diseminación, ¿sí? Justamente también se asocia a transposones 1999, ¿sí? A clones exitosos como Klebsiella pneumoniae ST11, como se mencionaba anteriormente. Tal vez posee una distribución menor, pero no menos importante. Aquí podemos ver justamente cómo ocurren ciertos aislamientos de carbapenemasas, sobre todo en lo que es Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y Salmonella, en distintos tipos de muestras de ganado, mariscos, mascotas, animales salvajes, dado que esto no solamente se restringe a lo que son los aislamientos humanos. En esta imagen les dejamos un resumen de las carbapenemasas según los principales tipos moleculares, KPCGs en cada uno de los grupos, los principales inhibidores, elementos genéticos móviles a los cuales se asocian y principales secuenciotipos. Y por último, para la detección en laboratorio de estos mecanismos de resistencia, podemos realizar un test de sinergia clásico, ¿sí? Con ácido borónico en el centro y en ambos lados dos carbapenems como meropenem e imipenem, donde podemos ver el aumento del halo de inhibición. En el caso de las carbapenemasas de clase B podemos utilizar ETA, ¿sí? Como agente inhibitorio, ya que es un quelante de divalente de iones de zinc, ¿sí? Imipenem y meropenem en ambos lados. Luego hay test que son comerciales, donde estos justamente se basan en la colocación de meropenem. Y luego otros discos que tienen meropenem suplementado con algún agente inhibidor de carbapenemasas, que puede ser ácido borónico o meropenem con ácido dipicolínico o meropenem con cloxacilina, ¿sí? Recuerden que los de clase A son inhibibles por ácido borónico, entonces lo que se hace es se mide el halo de inhibición para meropenem y luego para meropenem junto a ácido borónico, y entonces su detección se va a basar en las diferencias de halo de inhibición en el diámetro de ambos discos. En el caso de los de clase B, recuerden que son inhibidos por ETA o por ácido dipicolínico, entonces en este caso se va a ver una diferencia entre los halos de inhibición de meropenem o meropenem suplementado con ácido dipicolínico. En cambio en los otros no, dado que estas carbapenemasas no se inhiben por cloxacilina ni por ácido borónico. Y por último, en el caso de las OXA, ¿sí? Recuerden que estas no se ven inhibidas por ninguno de estos agentes inhibidores que estamos viendo, ¿sí? Ni por dipicolínico, ni por ácido borónico, ni por cloxacilina. Entonces, en estos casos vamos a ver un halo de meropenem, ¿sí? Pero que no vamos a observar diferencias, ¿sí? Del meropenem suplementado con algún inhibidor de beta-lactamasas debido a esta característica que tienen las enzimas OXA. Sin embargo, justamente recordar que las oxacilinasas tienen efectos sobre temocilina, ¿sí? La cual, si tenemos un halo disminuido a meropenem y un halo de inhibición para temocilina que es menor o igual a 12 milímetros, podemos sospechar que estamos frente a una OXA 48. Hay otros métodos en el laboratorio que son muy útiles, hay métodos de inactivación de carbapenems, algunos que son colorimétricos que se basan en el cambio de color, otros que son inmunocromatográficos, ¿sí? Donde puedo ver la presencia de bandas o ausencias, ¿sí? Entonces generalmente detectan enzimas del tipo KPC, NDM u OXA48. No olvidar que también hay métodos moleculares, se puede hacer PCR en tiempo final o en tiempo real,
o secuenciación completa de genómica, de genomas. Hay estudios que son proteómicos en base, por ejemplo, a la utilización de Malditov. Aquí les dejo un esquema, ¿sí? Donde se resumen un poco todas las combinaciones de antibióticos e inhibidores de beta-lactamasas, ¿sí? Como estuvimos viendo, ¿sí? Muchos de ellos, tanto para BLE, para AMC o distintas carbapenemasas, es muy variable, ¿sí? Su sensibilidad y cuáles son los inhibidores activos sobre ellas. Inclusive también aquí sumo los clásicos y algunos de los nuevos o que se encuentran en desarrollo. Bueno, les agradezco muchísimo su atención. Dejamos nuestras vías de contacto del laboratorio, bueno, y para cualquier cosa a las órdenes.